Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar ese concepto de suma de fuerzas. Digamos que hay varias estrategias para poder sumar fuerzas. Dentro de ellos está el método gráfico, que es básicamente colocar los vectores de esta manera, se van posicionando de tal forma que la cabeza de uno quede con la cola del otro y al final entonces trazamos un vector que va desde la cola del primero hasta la cabeza del último. Otra forma sería pensar en el paralelogramo, que básicamente es como lo que se tiene ahí, solamente que se trazaría un vector paralelo a este y vector paralelo a esto y se tendría un paralelogramo y la diagonal del paralelogramo sería el vector resultante. Digamos que esos métodos gráficos nos dan una noción de lo que va a resultar, pero no nos da algo de manera exacta. Para eso, una de las mejores formas es transformar los vectores en coordenadas rectangulares. Por ejemplo, este vector f1 nosotros lo podemos descomponer en su componente f1x y en su componente f1y. Y el vector f2 entonces lo podemos descomponer como colocado acá como esta componente f2x y su componente f2y. Y sucede que la suma de las componentes que mi vector resultante va a tener en x va a ser la suma del f1x más f2x y la resultante en y va a ser igual a f1y. Bueno, en este caso sería, sí, dejémoslo acá, f1y más f2y. Pero acá hay que entender que esas componentes manejan los signos. Por ejemplo, esta se mueve para el f1x, ambas se mueven hacia la derecha. En esta, el f1y se mueve hacia arriba, pero el f2y, si nosotros nos damos cuenta, se mueve hacia abajo. Entonces está bien aplicar esto, ¿sí? Teniendo en cuenta convención de signos. Recuerde que la solución del ejercicio queda en un PDF en la descripción del video, así como un enlace para que usted pueda descargar libros de estática. Entremos entonces en materia. Este ejercicio entonces es tomado del libro de Merian, novena edición, es el 2.6 y afirma que dos fuerzas son aplicadas sobre un soporte de construcción como se muestra y que nos piden determinar el ángulo con el cual hace que la resultante de las dos fuerzas sea vertical. Determine la magnitud de R de esa resultante. Ok. Entonces, aunque aparentemente esto nos lo están dando tridimensionalmente, porque acá aparece X, Y y Z, realmente es un problema de dos dimensiones. Y como es un problema de dos dimensiones, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es no verlo de esta manera, porque se nos puede complicar algo. Lo que podemos hacer es verlo como si fuera acá sobre un plano cartesiano. Entonces aquí vamos a imaginarnos el eje X y vamos a colocar acá nuestro eje y sobre esto entonces vamos a ubicar nuestras fuerzas y para las fuerzas entonces vamos a colocar para las fuerzas entonces tenemos la primera y esta primera viene de acá, entonces vamos a pensar que esta viene así, listo. Y la segunda es más corta, porque esta es de 800 y esto es de 425. A veces es bueno tratar de hacer los dibujos a escala con cierta proporcionalidad para que la respuesta nos ayude desde lo gráfico. Entonces ahí tendríamos nuestras dos fuerzas. Con esas fuerzas vamos a colocar los ángulos. Acá tenemos este ángulo que es de 70 grados y este ángulo que no conocemos. Acá tenemos una fuerza de 425 libras y acá de 800 libras. Entonces, lo que nos están pidiendo es que estas dos fuerzas se van a sumar,
pero la resultante va a ser completamente vertical. ¿Qué quiere decir? Que si yo descompongo esta fuerza, vamos aquí a trazar la línea para esta, entonces esta va a tener una vertical de esta forma y va a tener una horizontal de esta forma. Y la otra entonces nos va a tener una vertical acá, vamos a trazarla, una vertical acá y una horizontal acá. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estas dos se están oponiendo. Estas dos se están sumando en, vamos aquí a colocarlo por convención, esto es el eje Y y este es el eje X. Entonces, estas dos componentes verticales se están sumando, pero hacia abajo. Entonces, lo único que nosotros necesitamos definir, vamos a borrar un poco esto, no necesitamos tan largo, es que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0. La resultante total en X sea igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos damos cuenta, esto nos queda, este es el cateto adyacente. Recuerde que en el video anterior estuvimos trabajando esa descomposición de fuerzas y si es el adyacente es el coseno, si es el opuesto es el seno. Entonces, aquí ¿qué vamos a decir? Esto nos va a quedar 800 por es el adyacente, entonces por coseno del ángulo que forma, que es de 70 grados, va a ser igual ¿a quién? O bueno, o menos o igual, como quiera, eso no pasa nada. 425 por en este caso es el coseno de teta y esto nos tiene que dar 0. Si aquí la incógnita que nosotros tenemos va a ser el ángulo, esta es nuestra incógnita, la que tenemos acá, vamos a despejarla. ¿Cómo la despejamos? Pues ya es algo de pericia a la hora de. Entonces, esto nos queda 800 por coseno de 70 va a ser igual a 425 por coseno de teta. Dividimos ambos lados entre 425, entonces esto nos queda 800 sobre 425 por coseno de 70 es igual al coseno de teta. Podemos encontrar entonces, vamos con nuestra calculadora, hacemos esta división, 800 dividido 425 por el coseno entonces de 70, recuerde que verifique que el ángulo esté en grados, esto nos da 0.6438, ese es el coseno, pero no necesitamos el coseno sino el ángulo, entonces 0.6438, vamos a colocarlo acá, entonces el ángulo, el coseno del ángulo es 0.6438 y el ángulo entonces va a ser el coseno a la menos 1, la función inversa de 0.6438 y esto nos da, entonces tomamos esta cifra, le decimos invertido coseno, colocamos el último dato, cerramos y nos da 49.92 grados. Entonces ya tenemos este ángulo de 49, mejoremos este 4, 49,92 grados. Ya lo tenemos. Ahora, a la pregunta de que determine la magnitud de esa resultante, ya sabemos que esta resultante se anuló con esta resultante. Ahora vamos a sumar esta resultante con, perdón, esa componente con esta componente. ¿Listo? Entonces, va a ser la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? ¿Cuáles están en Y? Estas dos. Esta es el opuesto y esta también es el opuesto. Va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 800 por seno de 70 más 425 por seno de teta, que ya lo tenemos, que es de 49.92 grados. Y este será el valor de la resultante, entonces vamos con nuestra calculadora. Recuerde que en el ANS está este ángulo, entonces colocamos 800 por seno de 70
cerramos, más 425 por seno del dato anterior, que es el ángulo de 49,92, y presionamos igual, nos da 1076,96. Entonces ya podemos acá escribir el valor de 1076,96. Las unidades, como todo esto está en libras, esta resultante también tiene que estar en libras. Y aquí podemos adicionar una flecha hacia abajo indicando que la fuerza resultante está dirigida hacia abajo. Como se dieron cuenta, es un ejercicio relativamente sencillo. Bien, hasta aquí este video. Recuerde que si tiene dudas, inquietudes, colóquelas en los comentarios, estaré presto a solucionarlas. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Hasta el próximo video.